Agus, varios de nuestros traders nos dijeron que cuando encontraron la inteligencia artificial pensaban que comprar un bote en el oro iban a dormir o a la playa y esto los iba a hacer millonarios. ¿Cómo crees que esta afirmación es errada o no y qué piensas sobre ello? Bueno, no es tan sencillo. Realmente uno tiene que tener conocimientos y siempre la IA es como, yo lo considero como un componente adicional a la estrategia, el análisis o lo que uno esté haciendo para analizar los mercados, ¿no? Sí se pueden armar robots de trading con inteligencia artificial, pero obviamente uno tiene que tener mucho cuidado, hacer un backtesting primero para luego pasarlo a cuenta real. Hola, bienvenidos a otro episodio de Trading Talks. Gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Julio Zambrano, hago parte del equipo de desarrollo de negocio para Latinoamérica en Exnex y hoy estamos con Agustina Patti, nuestra analista de mercado para Latinoamérica. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Todo muy bien. Agus, el tema que nos trae hoy este episodio es inteligencia artificial y trading. Un boom y un ruido que se ha dado en los últimos meses y creo últimos 2 años de cómo la inteligencia artificial reemplazará a los traders, reemplazará nuestras estrategias. Cuéntanos un poco de cómo tomas esta herramienta en tu día a día para el análisis de mercado y estrategias. La verdad que la IA revolucionó el mercado, el mundo en general, ¿no? Y bueno, obviamente que los mercados financieros no son la excepción. A mí me sirve mucho como para complementar y poder, quizás que me oriente un poco en las fuentes de información donde buscar, ¿no? A veces uno quiere hacer un análisis puntual sobre determinado activo o está buscando una fuente de información adicional más específica, más actualizada, y ahí es cuando la IA aparece y nos ayuda bastante y siempre como un soporte, ¿no? Como un complemento a lo que uno está intentando buscar, ¿no? Y sí, y aquí recuerdo un espacio que tuve con uno de los traders en una de las visitas que tuvimos me dijo, mire Julio, cuando encontré la IA, estaba convencido que iba a comprar un bot de oro y me iba a hacer millonario mientras dormía. ¿Qué piensas de este tipo de creencias entre la inteligencia artificial como un piloto y no como un copiloto en una estrategia de trading? Bueno, sería maravilloso poder encontrar una receta mágica realmente que funcione y podamos delegar toda nuestra responsabilidad como traders. Sería muy lindo y muy utópico también. Yo creo que, como te decía antes, es muy buen complemento y copiloto, lo dijiste muy bien, me gustó esa frase. No sé si delegaría o confiaría 100% en la IA, porque bueno, a mí me ha pasado también en primera persona, ¿no? Cuando recién empecé a utilizar este tipo de herramientas, a veces confiar demasiado en análisis que pueda generar sobre fuentes que están desactualizadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque vos le des ese parámetro a la IA, bueno, solamente quiero información del día de hoy o del último mes o de la última semana, a veces puede fallar y puede buscar fuentes de información erróneas. En el caso, por ejemplo, de los bots de trading, yo hice hace poco una disertación, una presentación sobre este tema y mostré en vivo en una charla, en un evento presencial, cómo armar un robot de trading Expert Advisor utilizando la inteligencia artificial. Bueno, fue el paso desde cero hasta que realmente lo vimos funcionando en MetaTrader y vimos el backtesting y funcionaba y estaba perfecto. Obviamente que es un robot, no deja de ser un robot. La IA lo que te hace es como acompañarte en este proceso de programación para aquellos que no son expertos, pero tenés que tener como este conocimiento para ir acompañándolo porque realmente no puedes delegar 100% en una inteligencia artificial que te arme un robot y que vayas a pensar que va a funcionar. De hecho, en ese evento mostraba los errores que te va arrojando la plataforma y cómo vos podés pedirle a la IA que te los solucione, pero siempre necesitas como tener esos conocimientos, ¿no? Claro, sí, fundamental. Y en eso, Agus, más que una pregunta, una recomendación de cómo usar la inteligencia artificial y cómo el equipo de técnico de Exnex y analistas utilizan la inteligencia artificial para ser más asertivo a la hora de
pues de tener una estrategia de trading para nuestros traders que nos escuchan. Sí, nosotros para nuestros análisis y demás usamos mucho la inteligencia artificial, más que nada desde el punto de vista comunicacional. A veces tenemos tenemos que tener un poder de síntesis y la verdad es que, como todos saben, hay muchísima información en el mercado y a veces sintetizar es un poco complicado porque uno quiere hablar un montón y expresar un montón y bueno, hay que tener ese poder de síntesis. Y a mí en lo particular me ayuda muchísimo como para poder resumir una idea y demás y expresarla de una manera que sea entendible para la persona que está leyendo o escuchando, ¿no? Y después en lo que es como fuente de información sirve para que te oriente dónde buscar. O sea, muchas veces uno tiene como sus fuentes, lo hemos hablado en otro episodio anterior, ¿no? Esas fuentes que uno utiliza confiables, pero a veces hay otras fuentes que uno quizás no está consultando constantemente y a lo mejor sobre un tema en particular sí estaba bueno leer ese artículo o escuchar ese podcast. Entonces la IA te orienta un poquitito como, bueno, estas son las fuentes que yo utilizo para mi análisis, ¿sí? Y te detalla, yo siempre pido que me detalle las fuentes y, bueno, ir yo al artículo y analizarlo yo y, bueno, interpretarlo y saber que si realmente me funciona para lo que estoy buscando para ese análisis o no. Y sí, yo, por ejemplo, Agus, utilizo mucho la inteligencia artificial para estas opiniones de analistas que son muy extensas. Entonces le pido a la herramienta que yo ya sé, yo ya leí, que me sirve, que tiene una data y un histórico, que me haga un resumen claro hacia el enfoque del activo que quiero operar. Y esto me funciona muy bien. Y ahí te pregunto, inteligencia artificial versus indicadores, ¿cómo tú podrías complementar los indicadores de trading versus la inteligencia artificial? ¿A qué le hago caso? ¿A un MACD o mejor me voy con una IA que me dé los soportes y las resistencias de cierto activo? Bueno, yo creo que en ambos casos ni lo uno ni lo otro como preferencia, sino que si está sustentado estadísticamente, si vos pudiste hacer un backtesting y realmente lográs darle parámetros a la IA para que te arroje estos datos que vos sepas que son confiables en el tiempo, uno u otro pueden funcionar muy bien. No me arriesgaría a operar a ciegas ni con la IA ni con indicadores sin haberlos testeado previamente, así que yo creo que un poquito tiene que ver con eso. Y sí. Y frente a la afirmación, Agus, de la IA no tiene sentimiento y el humano sí, ¿crees que está bueno delegar a la IA para que tome decisiones difíciles por nosotros en vez de que uno las haga? Muy buena pregunta. Yo creo que podríamos llegar a tomarlo siempre como una ayuda, como un complemento. De nuevo, a mí me genera como un poco de desconfianza todavía confiar al 100%, salvo que ya tengas los parámetros bien definidos en la IA y que, bueno, sepa, digamos, que no tiene que salirse de ciertos parámetros, gestión del riesgo. Hay muchas variables que tiene que tener en cuenta que nosotros como traders lo tenemos. Si uno eso lo puede volcar en la IA y que la IA tenga esos parámetros predefinidos, nunca confiaría al 100%, pero sí creo que es un buen complemento como para, digamos, poder gestionar mejor las emociones. Está perfecto. Gracias, Agus, por el espacio. Por favor, déjennos en sus comentarios qué más dudas quisieran saber sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en el trading y síganos para otro episodio. Muchas gracias, Agus. Gracias, Julio.